Muy bien. Eh, Trajeron su hojita. La hojita prácticamente la terminamos la semana pasada, ¿cierto? Pero les decía de la hojita, si recuerdan un breve, como dicen, abuelo de pájaro, este, ¿qué vimos la semana pasada? Dios es verdad, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué vimos? Jesucristo es verdad. Jesucristo es verdad. La palabra, la Biblia es verdad. Es verdad. El Espíritu Santo es verdad. Es verdad. Entonces, tanto el Padre, tanto el Hijo, tanto el Espíritu Santo, tanto la Biblia, ¿qué son? Verdad. Es lo que a resumidas cuentas vimos la semana pasada o concluimos en ese tema de que tanto todo lo que hablamos del Dios plural y su palabra son verdad y no podemos desconfiar de ellos porque es verdad. Ellos mismos son verdad. No es que Dios nada más diga la verdad, no. Él es la verdad y Él como verdad da la verdad. ¿Sí me explico? Entonces, Él diciendo verdad, Él haciendo cosas verdaderamente en beneficio de nosotros, Él siendo el origen de la verdad, ¿creen que uno le puede engañar a la verdad? No, porque Él siempre sabría la verdad. ¿Sí me explico? Ahora, ¿a qué voy? Hoy no les voy a dar hojita porque vamos a ver un texto, vamos a ver ahora para ver cómo aplicamos la verdad a la vida del cristiano. Quiero que veamos ahora lo negativo, ¿sí? Y vamos a ver el texto que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo la verdad no puede habitar en creyentes falsos, ¿sí? ¿Cómo la verdad no puede habitar o en cristianos falsos o creyentes falsos? ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Solamente vamos a ver, no me estoy refiriendo a un pasaje, bueno, sí un pasaje porque es todo un capítulo más o menos. Recordemos que aquí casi vamos versículo por versículo, ¿no? Pero me gusta mucho de esa forma porque así tomamos bien el contexto de los textos y no nos salimos del contexto, ¿sí me explico? Entonces, vamos a ver este pasaje y vamos a entender cómo el Señor Jesucristo tomó cartas en el asunto y cómo el Señor Jesucristo este, eh, abordó esta situación. Si vamos bien, igual, de la misma forma, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, lo podemos hacer. Entonces, el tema de hoy va a ser el cómo la verdad, que es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios no pueden habitar o no pueden ser parte, o un falso creyente o un falso cristiano no puede prácticamente aguantar la verdad. ¿Sí me explico? Pero con el pasaje que vamos a leer, esperemos que sea lo suficientemente claro. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Sí? ¿Quieren una Biblia por acá o está bien? Bien. Evangelio de Juan, capítulo 6, dice lo siguiente, desde el versículo 1 en adelante. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes y uno podría decir, ¿pero por qué? Aquí la misma Biblia dice, ¿por qué? Porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. ¿Por qué Jesucristo se habrá hecho muy famoso en ese tiempo? Y ya prácticamente en este pasaje, aunque sea Juan capítulo 6, estamos hablando prácticamente del
si no es el último año del ministerio del Señor Jesucristo, pero ya es cuando el Señor Jesucristo ya está más a la vista de la gente. Si recordamos cuando él empezaba y cuando él sanaba, ¿qué le decía a la gente? No se lo digas a nadie. ¿Sí? Porque era un periodo en el cual él necesitaba fundamentar bien a sus discípulos, a sus apóstoles, les necesitaba enseñarles más cosas, y si desde un principio se notaba que Jesucristo empezaba a hacer eso, todo ese tipo de cosas, y empezaba a taladrar ya la mente de los religiosos de la época, ¿qué iba a pasar con Jesús? Prácticamente a su año de ministerio, lo iban a querer crucificar. ¿Sí me explico? Por eso es de que casi la mitad, un poquito más de la mitad del periodo del ministerio del Señor Jesucristo se la pasó o trató de estar como en incógnito. Sí hacía, sí hablaba, sí hacía milagros, pero les decía a la gente, tranquilos, no se alebresten, no lo divulguen, nada más vete con el sacerdote, haz la ofrenda que tienes que hacer por haber sanado y que quede entre tú y los que vimos, los poquitos, ¿no? Pero poco a poco el Señor Jesucristo, ya sabiendo que iba a llegar su momento, empezó poco a poco a esto ya crecer. Entonces, ya con el tiempo ya hubo mucha gente que empezaba a ver a Jesús, y tanto se acumuló la gente que seguía a Jesús. ¿Por qué lo seguía? Otra vez vemos, porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Y no es muy común, bueno, más bien es común que la gente religiosa se aglomere para, por ejemplo, en el caso de los santos, ¿sí? En los santos católicos, por decirlo, cuando es el día de Judas, ¿cómo se aglomera la gente? ¿Sí? Cuando es el día de 12 de diciembre, ¿cómo se aglomera la gente? ¿Sí? Y de hecho a mí me da mucha risa como dice, y cito a mi papá biológico, él es bueno, de una región de Guanajuato, y hasta él lo dice de broma, ¿no? Dice, no, pues es que fui a la iglesia, fui a misa, y ahí le pedí al santo de ahí de su región. Dice, yo le pedí al santo de él, porque él sí cumple los milagros, dice, y no como otros. Entonces, en la forma en cómo él lo dice, pues, o sea, él es católico, ¿no? Pero hasta él lo hace de una forma cómica, irónico, y pues sabe que nosotros somos cristianos, y pues sabemos la opinión que tenemos, pero él lo hace así como que de una forma jugando, ¿no? Y así, lamentablemente, mucha gente, ¿por qué va con ese tipo de, de ídolos o de personalidades eclesiásticas? Porque dicen, es que sí me hace el milagro, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que la gente estaba haciendo con Jesús o lo que la gente hace hoy no es algo nuevo, sino la gente se aglomera. ¿Por qué? Porque dicen, eso sí me lo cumple, ¿no? Estoy viendo que él, según. ¿Sí me explico? Entonces, con Jesús la gente estaba siguiéndolo. ¿Ustedes creen que seguían, este tipo de gente seguía a Jesús de una forma sincera y honesta por ser él? ¿O por todas las cosas, ¿no? Que ellos veían, se sorprendían, ¿no? Vamos más adelante, ¿qué nos dice el texto? Versículo 3. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi, fíjense bien, versículo 4, ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía, ¿sí? No nos dice si eran cuántos días previos, inclusive algunos han pensado que hasta podría ser ese mismo día, pero la Biblia no es clara, no nos dice qué tan antes era el tiempo, ¿sí? Entonces, solamente es como un punto de referencia en el sentido que la fiesta de la Pascua, recordemos que era una fiesta muy, muy, muy importante, ¿sí? Entonces, no sabemos si esta Pascua se refiere a la Pascua que el Señor Jesucristo celebró precisamente la noche que fue apresado. ¿Sí me explico?
Si no es esa Pascua, entonces estaremos hablando de un año antes de ser apresado, porque recordemos que la Pascua solamente se celebra una vez al año. ¿Sí me explico? Pero la Biblia no nos dice exactamente cuándo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Y digo, hay varias posturas. Algunos piensan que es esa misma noche, otros dicen que inclusive un año antes. ¿Sí? Pero bueno, solamente es como punto de referencia. Versículo 5. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y versículo 6 dice, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Sí? Algo que mucha gente a veces o a veces no nos permitimos ver a nosotros, ¿sí? Es a un Jesús que a lo mejor hasta de una forma sonriente o de una forma pues hasta amigable. Imaginémonos la escena, ¿no? Acercándose, ¿con quién se acercó? Con Felipe. Dijo, híjole Felipe, ¿y qué vamos a hacer? Viene toda esta gente y pues pues ya hace hambre, ¿no, Felipe? ¿Cómo ves? ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces no nos imaginamos un Jesús sonriente. Nos imaginamos un Jesús así como, ¿cómo se llama? El de ese del Mártir del Calvario, ¿no? Un Jesús que va siempre caminando así, ¿no? Todo serio, todo litúrgico, todo sin una sonrisa, siempre triste. No, también en la Biblia, inclusive hay un libro que se llama El humor en la Biblia, ¿no? Entonces, inclusive como el mismo Dios habla muchas veces de una forma sarcástica, ¿no? Habla muchas veces, inclusive despojando esa forma de pensar, como nosotros tenemos muchas veces pensado, hasta Dios se ríe muchas veces de la gente, ¿no? Entonces, es importante que veamos y esta situación. Algo que también podemos ver en el versículo 6 es de que cuando dice, y lo estaba poniendo a prueba, dice, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer, ¿no? Este, este acontecimiento, si vemos más adelante, ¿a qué acontecimientos estamos refiriendo? A la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? ¿Cuántas veces hizo Jesús este acontecimiento? Dos, ¿sí? Mateo menciona las dos situaciones, Marcos menciona los dos acontecimientos, Lucas raro no lo menciona, pero Juan solamente menciona una sola vez, ¿sí? Pero de que lo hizo, ¿sí? Entonces, no sabemos si esta narración que está haciendo Juan se está refiriendo a la primera o a la segunda, ¿sí? Eh, entonces, lo que podemos ver es de que también parte del carácter del Señor Jesucristo es de que si probaba de una forma o estaba probando de una forma a Felipe, creen que a nosotros también en nuestra forma de comunicarnos con Dios, en nuestra forma de tener nuestra relación honesta y sincera con Dios, Dios no nos pondrá a prueba ciertas cosas. Sí, y esas son las cosas que tenemos que apropiarnos a nuestro Dios. Esas son las cosas que nos tenemos que apropiar, que Dios es hombre, que gracias a Jesucristo que se hizo hombre, que resucitó y que ahora está sentado a la diestra de Dios, de carne y hueso, bueno, ya transformado, pero de carne y hueso a fin, sigue siendo hombre, ¿sí? Sigue siendo Dios y sigue siendo hombre. Entonces, que también tiene esta particularidad humana tal vez del humor. ¿Sí me explico? Y es algo que muchas veces en Jesús o en Dios nos negamos a ver porque tristemente a veces tenemos una mente muy religiosa, tenemos una mente muy, muy sucia con la religiosidad y no nos permitimos dejar que la Biblia nos muestre esas pequeñas partes de la forma de ser de Dios. ¿Sí me explico?
Entonces, es importante que nosotros veamos a un Jesús más humano cada vez. ¿Sí? Bien. Versículo 7. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Versículo 7 dice lo siguiente. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no obtendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Versículo 10. Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5,000. ¿Sí? Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. ¿Sí? Prácticamente, cuando dice aquí que al contar a los hombres sumaban alrededor de 5,000, bueno, más adelante habla acerca de que, y eso hablando de hombres, pero muchos iban familias completas. Si dijéramos que cada hombre pudiese tener a su pareja, entonces ya son 10,000 personas. Y si iban toda la familia, difícilmente eran familias de 3, mínimo 2 o 3. Entonces podríamos hablar igual de mismo número, 5 más 5 de mujeres, 10, más 5 del primer hijo, 15, más un segundo hijo, 20. Entonces, podríamos estar hablando de entre 20,000 a 30,000 personas, entre hombres, mujeres y niños, que comieron en esa ocasión. Y comieron hasta saciarse. ¿Sí vamos bien? Seguimos adelante. Versículo 12. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Otra cosa que también podemos ver de esta característica de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo es que, ¿qué? Si nosotros invitáramos a nuestro Señor Jesús a comer, así, si Él pudiera tener esa, bueno, lo puede, pero no lo va a hacer, esa capacidad de, ven Señor Jesús, te invito a la casa. A la hora que le servimos, y a lo mejor somos muy sanos, ¿no? Así, le ponemos el brócoli, la ensalada y todo. Es decir, ¿ustedes creen que Jesús va a estar expulgando así y separando lo que no le gusta y poniendo acá lo que sí le gusta y comiéndose esto? Si lo hiciera así, yo creo que nadie se atrevería a decirle, ahora te lo comes. ¿Sí me explico? O aquí no hay perritos, ¿no? Como muchos dirían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en el Señor? Como humano, ¿qué nos está enseñando? Digo, porque también, es un paréntesis, tal vez no es el tema, pero es un paréntesis y estoy aprovechando para que veamos esas situaciones que la misma humanidad de nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. El Señor Jesucristo era un desperdiciado. O sea, porque Él cuántas veces Él si hubiese querido diario, no, pues ahora, ¿qué quieren de desayunar, no? Casi, ¿no? Pues me antoja esto, Señor. Y lo hace, ¿no? ¿Qué quieren de comer? No, pues ahora hasta, no sé, pensando algo así como muchos piensan, camarones, ¿no? Pues a ver, vamos a hacer camarones. Aquí no hay camarones, pero yo vamos a hacer camarones, ¿no? No, pues ¿qué se les da? No, y así, ¿no? Desayuno, comida y cena. ¿Ustedes creen que Jesús se le haya pasado haciendo ese tipo de cosas? ¿Aún pudiéndolo hacer? Sí, de que lo podía hacer, lo podía hacer. ¿De que lo hacía? No lo hacía. ¿Sí? No era un mago, no era uno showman, no, ¿sí? Pero algo que sí vemos en la Biblia es de que nuestro Señor Jesucristo no era un hombre desperdiciado. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el contexto? La gente no tenía para comer. No tenían para comer y lo estaban siguiendo y no tenía para comer. Entonces, imagínense, después de haber comido todos y sobró comida, ¿sí?
O sea, no fue de que, pues, hijo, pues ya no quiero, papá. Pues, ay, tíralo por allá, ya. Ya mañana igual otra vez nos van a dar, ¿no? Casi, casi. ¿Se hizo eso? No. Mismo Señor Jesucristo nos está diciendo que no hay que ser desperdiciados. Prácticamente todo lo que me sirva o si me sirve mamá o si me sirve mi esposa, procurar todo, comérmelo. O no tirarlo, porque a veces casi he visto mucha gente que casi deja mitad de guisados o mitad de sopas o lo que sea. O sea, a lo mejor es un ejemplo muy burdo lo que estoy diciendo, pero es parte de la vida diaria y el Señor Jesucristo aquí con su vida diaria nos está enseñando algo de la vida diaria. Entonces, es tanta gente que necesita comer, tanta gente que necesita de ese alimento y nosotros nos damos el lujo de desperdiciar comida o tirando casi medio plato a la basura, eso no es justo. Eso no es correcto. Y eso es algo que como cristianos estamos aprendiendo acerca de la forma de pensar, de ver y de vivir de nuestro Padre Celestial y de nuestro hermano, porque así nos menciona él, de nuestro hermano mayor, Jesucristo, de cómo debemos de comportarnos. Y si nuestro hermano mayor está haciendo de esa forma, sí, que es un hombre perfecto en su carácter, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Copiarlo en lo que él está haciendo bien. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces no es justo que cuando la gente esté necesitada, nosotros nos pongamos a desperdiciar la comida. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien. Bueno, seguimos adelante en el versículo 13 dice lo siguiente. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Estos que recogieron no son las clásicas que nosotros decimos, las clásicas bolsas negras de la basura. No se está refiriendo a eso. Esas cestas era comida que se iba a guardar para posteriormente volverla a comer. ¿Sí? Bien. Versículo 14 dice, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Ahora, recordemos, toda esta gente que el Señor Jesucristo alimentó, ¿cuál era su contexto? ¿Por qué estaban con Jesús? Porque pues era gente que iba siguiendo a Jesús, así como fans, ¿no? Así somos tus fans, Jesús, porque te seguimos, vemos que haces esto y soy tu fan número uno y cosas así, ¿no? O sea, pero lo hacían de una forma, porque ¿por qué estaban con Jesús? Decía porque estaba, aquí muy claramente la Biblia dice, versículo 2 nuevamente, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. ¿Por qué lo seguía? Por los milagros que hacía. Y ahora el Señor Jesucristo ahora hace la multiplicación del alimento, ¿sí? Y ahora ¿qué se les ocurre decir? A gente al ver la señal milagrosa de Jesús que había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. ¿Sí? Prácticamente para esa gente el acontecimiento de la comida, esta gente dijo, no, este sí, que se vale 1000, ¿no? Este sí, hombre, es el verdadero profeta. Este hombre realmente se merece ese título del profeta de Dios. Preguntaríamos nosotros, ¿la gente lo seguirá siguiendo realmente por lo que es Jesús o por lo que estaban viendo que estaba ocurriendo? Por lo que veían. ¿Sí? Y ahora ellos, a lo mejor muchos de estas personas que seguían a Jesús ni siquiera habían sido sanados, pero ellos iban, ¿sí? Y seguían viendo, y estaban, ¿qué? Pues maravillados, estaban sorprendidos con las cosas que el Señor Jesucristo hacía, por eso lo seguían, ¿sí?
Versículo 15 dice, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, ¿sí? Eso también nos puede decir que también pudo haber habido un diálogo y decirle a Jesús, oye Jesús, pues ya, tú eres el profeta, tú eres el Mesías, tú eres el mero mero, pues ya te vamos a poner rey, te vamos a declarar, ¿sí? Y como dice aquí, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo, prácticamente huyó, porque no era su propósito. Podemos decir, bueno, él es Jesús, y otras porciones de la Biblia dice, él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y aquí por qué no dejó? Porque no era su tiempo todavía, ¿sí? Todavía no era su tiempo. Y aún así, dudo mucho que el Señor Jesucristo, no era su propósito el ser declarado rey por los hombres todavía. Versículo 16 al versículo 21, nos lo vamos a saltar porque ese pues es un acontecimiento que habla acerca de cuando Señor Jesús, los discípulos avanzan, se meten en una barca y van a cruzar el mar y ya Jesús los alcanza después, camina sobre el mar, esto de que Pedro sale, bueno, ese después lo vamos a ver en otra clase, pero nos vamos a saltar todo ese acontecimiento. Vamos al versículo 22. Dice, al día siguiente, la multitud, ¿cuál multitud? A la que seguía a Jesús, la que fue alimentada, ¿sí? Esa multitud que se había quedado en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. ¿Y qué hicieron? Pues varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. En otras palabras dijeron, se nos fue. Pues vamos a qué? Pues vamos a alcanzarlo. Versículo 24. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron al lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Ahora, es interesante porque yo una vez escuché una predicación, y perdón que haga esta crítica, pero cuando nosotros vimos el tema de que tenemos que cuidar mucho cuando sacamos frases o cuando hay palabras bonitas que nos gustan, o frases bonitas, a veces hacemos un rollazo, ¿verdad? Eh, Recuerdo, inclusive yo di un texto que un pastor decía, y el versículo más pequeño de la Biblia dice, y Jesús lloró, ¿sí? Y el pastor decía, ¿y por qué lloró? Lloró porque eres pecador, lloró porque eres infiel, lloró porque no dejas tu vicio, llora porque, ¿sí me explico? Agarró esa frase bonita, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo? Sacar esa frase completamente fuera de su contexto. Si nosotros leemos el contexto, ¿por qué lloró Jesús? Porque Lázaro había muerto. No lloraba porque uno era pecador, sino porque Lázaro había muerto. Y también, ese es un ejemplo, porque también, nuevamente, en una predicación, una persona comentó lo siguiente, dice, y solamente dijo, leyó el versículo. Si yo leo el versículo 24 solamente, sin saber el contexto, ustedes me dicen cómo se escucha. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Se escucha bonito, ¿no? ¿Por qué digo que se escucha bonito? Porque hay un pastor, podría decir, y bueno, y lo que yo escuché es de que dijo, así nosotros debemos de buscar a Jesús, que si Jesús se nos va para allá,
seguir y buscar a Jesús. Que si Jesús se nos va para allá, ir y buscar a Jesús. Si Jesús se va para allá, ir y buscar a Jesús. Siempre buscar a Jesús. Y parece una frase bonita, ¿sí me explico? Y pareciera ser verdad, ¿sí? Pareciera ser verdad. Pero ahora yo les pregunto, ¿podría estar bien hecha la aplicación? Está hablando completamente diferente. Ese es un tema diferente a lo que el texto está hablando, ¿verdad? Entonces, si nosotros hasta ahorita, haciendo una correcta interpretación conforme al contexto que hemos visto, ¿por qué creen que la gente seguía buscando a Jesús? ¿Por esa buena intención de buscar a ese Jesús Salvador o a ese Jesús de los milagros? ¿Sí? Entonces no iban con una buena intención estas personas. Esta multitud no iba con una buena intención de buscar a Jesús. Versículo 25 dice, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Sí? Ahora, algo que nosotros debemos de entender, y por eso decía en un principio, sabemos que Jesús es verdad, el Padre es verdad, el Espíritu Santo es verdad y la palabra de Dios es verdad. Y siendo ellos la verdad, lógicamente la mentira nunca jamás va a poder engañar la verdad. Inclusive la mentira muchas veces necesita partes de verdad para que la gente la crea. ¿Sí? Si una mentira no la combinas con parte de verdad, la gente no te la cree. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero cuando es una real mentira, no, pues luego dice, no, de plano me está mintiendo. Entonces, prácticamente a Dios, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, ni la misma Biblia la podríamos engañar. ¿Sí? ¿Y por qué digo ni a la misma Biblia? Porque sabemos que la misma Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Y cuando yo quiero inclusive sacar un texto fuera de su contexto o la misma Biblia, al interpretarse a sí misma, pues ella misma me dice, eres un mentiroso. ¿Sí me explico? Entonces hasta la misma Biblia se defiende a sí misma. ¿Por qué? Porque es verdad. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Otra vez. Entonces, estas personas llegaron con Jesús y en el versículo 26 dice algo tremendo. Jesús les contestó, les digo la verdad. ¿Sí? ¿Quién? El Dios, Jesús de la verdad, también dice verdades, ¿no? Su palabra es verdad. Y dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Jesús no puede ser engañado, no pudo ser engañado por esta multitud, así fueran 20,000, 30,000 personas, no pueden engañar al Señor Jesús y el Señor Jesucristo sabe muy bien la intención con la cual nosotros nos acercamos. Y tristemente, ¿sí? Digo tristemente, hay mucha gente que busca a Jesús. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Será con las mismas intenciones de estas personas? Sí, sí. Buscan a Jesús para obtener un beneficio. No buscan a Jesús por la persona que es, por el Salvador que es, sino para ver qué le pueden sacar. ¿Sí? O hay muchas personas que inclusive llegan a las iglesias, ¿sí? ¿Con qué intenciones? De buscar a Jesús, de buscar a Dios, de aprender de su palabra. No, van y llegan a las iglesias para ver qué pueden sacar de las iglesias. ¿Sí? Ahorita que se ha estado dando y ustedes lo saben, la ola de personas que vienen de otros países y que están pasando por México, muchos tristemente se siguen, ahora sí que ocultando, no tanto ocultando, sino llegando a las iglesias. ¿Con qué sentido? Pues
hasta llega, ¿no? Con su sermón, ¿no? Prácticamente, no, pues es que estaba buscando justamente una iglesia bautista, ¿no? Cristiana, ¿sí? ¿Y con qué intención? Lo más seguro es a ver si se les puede dar una ofrenda, ¿sí? Pero no están buscando a Jesús, no están buscando eh, la palabra de Dios, no vienen aquí a crecer espiritualmente, sino vienen a ver qué se pueden llevar de aquí, tristemente, ¿sí? Y si el Señor Jesucristo se dio cuenta de eso y no se dejó engañar, ¿sí? Pues da igual también nosotros como iglesia también tenemos que poner atención en esas situaciones, porque muchas veces nos queremos hacer santos, ¿verdad? Así, cuando estamos en la iglesia, así, no, sí, pues hay que dar una ofrenda a esta persona que está pasando y queremos que nos vean, pero bien santos, ¿no? Pero cuando estamos en nuestro hogar, cuando estamos entre semana y a lo mejor si viene esa persona a pedir apoyo, ahí sí no le das, ¿sí? Ahí sí no le das, pero en la iglesia sí para que todos te vean. ¿Sí me explico? Entonces, hay que checar esas situaciones y que como cristianos, como creyentes, hay muchas cosas que tenemos que corregir. ¿Sí? Seguimos adelante. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Versículo 27. Y el Señor Jesucristo, fíjense, y a pesar de que sabía su forma de pensar, a pesar de que sabía la intención con la cual ellos se acercaban, el Señor Jesucristo, hasta con amor y paciencia, les dice lo siguiente: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. El Señor Jesucristo está siendo paciente, le está diciendo, ok, entiendo que ustedes nada más me buscan por mero interés, ¿sí? Pero en ese momento el Señor Jesucristo en ningún momento los rechazó, sino al contrario les da el consejo y les está diciendo, yo sé que necesitan eso, pero busquen primero, como en otro pasaje lo dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas ya vendrán por añadidura. ¿Sí? Mucha gente lo que hace es buscar a Jesús, otra vez lo repito, para buscar esos beneficios antes que buscar a Jesús. ¿Sí? Y mucha gente, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, busca las bendiciones de Dios, busca ver qué Dios me da, ¿sí? Busca, yo me acerco a la iglesia, pues no tanto por lo que me dé la iglesia, como lo dijimos hace un momento, sino pues quiero que mi matrimonio cambie. Pero antes de que tu matrimonio cambie, tienes que acercarte a quién? A Jesús. ¿Sí? Es que quiero que mis hijos cambien, por eso ya vengo a la iglesia. Bueno, es que antes de que tus hijos cambien, tú tienes primero que encontrarte con Jesús. No, es que quiero que mi economía cambie, o sea, ya quiero que Dios me vea, que ya me empiezo a congregar, que ya me estoy acercando otra vez a Él y pues quiero tener un buen trabajo y todo. No, tienes primero que encontrar a Jesús antes, ¿sí? O sea, Dios no te va a dar primero las bendiciones y después te va a dar a Jesús. ¿Sí me explico? Primero va a ser la salvación y ya todo lo demás después vendrá. Si primero no es Jesús, olvídate de poder conseguir todo lo demás. Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Dice, pongan su energía en buscar la vida eterna. Eso es lo principal. Pongan su energía en buscar la vida eterna, que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación.
prácticamente lo que el Señor Jesucristo es estarles compartiendo el plan de salvación. Les está diciendo, yo soy, como ya lo hemos visto en otros textos, bueno, lo dice más adelante en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Creo que hasta muchas veces como cristianos también nos equivocamos, ¿no? Humanamente nos dejamos llevar también por nuestras emociones, al no saber pedir. Un ejemplo sería con nuestros familiares, ¿no? Muchas veces ellos no conocen de Dios y por esa misma causa de que son desobedientes o no actúan conforme a la voluntad de Dios, tienen muchos problemas. Más sin en cambio nosotros, como son nuestros familiares, sentimos feo y qué es lo que, bueno, lo que siempre he escuchado, que pido por mi familiar que está en este apuro y quiero que Dios le resuelva su problema. Más sin en cambio se les ha compartido de Dios y no quieren de Dios. Creo que pues muchas veces también pedimos incluso de una forma convenenciera para mi familiar, ¿no? Cuando no debería ser así, creo que deberíamos pedir primero por su salvación. Sí. Primero que nada por su salvación, que reconozcan a Dios como Salvador, y así como dicen, ya después vendrá la bendición de Dios, porque sabemos que Dios bendice, pero sí, no es el motivo principal, sino lo principal es su salvación. Así es. Y pues sí, creo que muchas veces pedimos de esta forma, que quién sabe, no sé si a Dios, puede que Dios por su misericordia pueda escuchar nuestras oraciones y pueda sacar a nuestro familiar de ese problema, ¿no? Pero, sí, pero creo que no sería lo principal o no sería pues, el camino para seguir. Así es, ¿sí? Y de hecho, si recordamos algo de lo que decía el apóstol Pablo, él mismo decía, yo mismo quisiera dar mi propia vida para que mis parientes judíos pudiesen obtener la salvación, ¿sí? ¿Y eso es algo que Pablo podría hacer? No, porque ¿quién fue el que dio la vida por el pueblo judío? Jesucristo. Y Él fue, y Él vino para salvar de pecado primeramente a su pueblo. Los gentiles después, ¿sí? Pero primeramente al pueblo judío, ¿sí? Y eso es Pablo lo que decía, es yo mismo quisiera darme a mí, yo ser condenado, para que ellos pudieran vivir. O sea, ¿y Pablo va a sustituir a Jesucristo? No, Jesucristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida para todos. ¿Sí? ¿Iba a decir algo más? ¿No? ¿Sí? Entonces, sí, eso es algo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Y nuevamente sabía y entendía que estas personas tenían necesidades, pero Jesucristo se enfocó principalmente en lo principal, que es la salvación primero y después las bendiciones. ¿Sí? Y algo interesante y algo que también nos deja ver sobre el corazón de estas personas, cuando Jesús dice, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación, en el versículo 28, estas personas dicen, y fíjense de qué forma, ya entendiendo un poquito el contexto, fíjense lo que dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. ¿Qué es lo que le están diciendo a Jesús? Nosotros también queremos hacer milagros. Nosotros también queremos sanar. Nosotros también queremos multiplicar los panes y los peces. Nosotros también queremos hacer esto. ¿Sí? Lo estaban haciendo con una buena intención y con un buen conocimiento de lo que ellos estaban pidiendo. Ellos creo que no se dieron cuenta de la barbaridad que estaban pidiendo. ¿Sí? Si nosotros recordamos a un famoso ahí en Hechos, un famoso Simón el Mago, ¿sí? Era algo muy parecido, ¿no? Él era un mago y hacía cosas maravillosas. Y cuando vio que los apóstoles también hacían, que decía, a mí temen. Y inclusive hasta les ofrecía dinero para que le dieran eso. ¿Por qué? Porque ellos querían, Simón quería esto. Y estas personas, ¿qué era lo que querían? O sea, pregunto, si seguían todo el tiempo a Jesús,
¿A qué se dedicaban? ¿Qué era lo que querían? No, pues es que si hacemos esto y si le pedimos y si a nosotros también Dios nos da eso, pues igual y hasta aquí nos hacemos millonarios haciéndome. Él no cobra, pero nosotros sí podemos cobrar por milagro, ¿no? Depende el caso, depende la complejidad, ¿no? Depende, así es las tarifas, ¿no? Y ya ni trabajar, pues igual, ellos sí pensaban hacer su desayunito, comida y cena, ¿no? ¿Sí? Porque queremos, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, ¿sí? Nosotros también. Aquí no está hablando acerca del ministerio, aquí no estás hablando acerca de predicar el evangelio. Ellos querían, ellos se fueron a lo grande, ellos también querían hacer esos milagros que Jesús estaba haciendo, ¿sí? Y después dice, contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Ahora sí que estamos prestos, estamos atentos y Señor Jesús, pues dinos, tú eres el profeta de Dios, tú eres el elegido, ¿qué debemos de hacer para que nosotros podamos obtener las mismas cosas y podamos hacer lo mismo que tú haces? Jesús les dijo, y otra vez, con mucha paciencia y con mucho amor, el Señor Jesucristo no desaprovecha la oportunidad nuevamente de hablar del plan de salvación. Y dice versículo 29, Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que nosotros como gentiles y como cristianos, ¿cuál es la única forma de salvación? Jesucristo. ¿Tenemos que cumplir la ley? No. ¿Tengo que ser yo obediente? Tampoco. Hay mucha gente que así como decía el hermano, hay mucha gente que dice es que yo no me quiero acercar a Dios porque soy muy malo todavía, ¿no? Soy muy malo y pues quiero más o menos cambiar un poquito, no sentirme tan malo y ya ahora sí, ya me puedo acercar a Dios. Y eso es lo que lamentablemente la gente no entiende, que mientras más malo seas, más necesitas de Dios, que mientras más malo seas, ¿sí? Ese es el requisito principal para que sea el momento idóneo para acercarte a Dios. ¿Sí? ¿En qué momento el Señor Jesucristo se le presentó a Pablo? Cuando Pablo ya estaba casi en su corona cuando Saulo de Tarso, perdón, estaba en la corona de su ejercicio inquisidor, por decirlo de una forma, ya llevaba cartas, ¿verdad?, de los principales para que pudiese entrar y capturar a todos los cristianos, a los cuales en un principio los sacaba hasta de sus propias casas. ¿Para qué? ¿Para presentarlos a las autoridades? No, para matarlos. ¿Sí? Entonces, de una forma humana, Pablo era bueno. No, mataba hasta cristianos, ¿sí? Y el Señor Jesucristo en ese momento, cuando era el momento más malo, como él como persona, se le apareció y Pablo se doblegó ante la presencia del Señor Jesús y lo transformó y cambió su vida. ¿Sí? ¿Qué cosa buena tuvo que hacer Saulo de Tarso para que Jesús se acercara? Nada. ¿Sí? Solamente creer cuando el Señor Jesucristo, cuando Ananías, después que se le presentó, le compartió el mensaje de salvación y creyó. ¿Sí? No necesitamos hacer absolutamente nada. Y otra vez el Señor Jesucristo dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. La única forma de salvación es que creer. No tengo que ser bueno para acercarme a Dios. Es más, tengo que ser muy malo para acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque ahí realmente es cuando más lo necesito. ¿Sí? Entonces, es importante que veamos esta situación y cómo el Señor Jesucristo aborda este tema con esta multitud que lo buscaba de una forma interesada.
Versículo 30 dice, si quieres que creamos en ti, ¿quién está diciendo ahí? Toda la multitud. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. Y después le preguntan, ¿qué puedes hacer? Pues qué desfachatez de esta multitud, ¿no? O sea, otra vez si regresamos al versículo 2 dice, y una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. O sea, ¿por qué estaban ellos? Porque ellos mismos veían las cosas maravillosas que hacía Jesucristo. Estos mismos, perdón que lo diga por la expresión, comen cuando hay, ¿sí? Que comieron de este milagro que Jesús hizo y todavía con la desfachatez le dicen, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? ¿No ya lo habían visto? ¿No era por eso que lo seguían? ¿Sí? Qué hipócritas. Y tristemente, otra vez volvemos a lo que es el tema de nosotros en la actualidad o a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Cuánta gente ha dicho o inclusive le ha dicho a Dios o a nosotros nos han dicho, bueno, si Dios quiere que crea en él, pues a ver, pues yo le pido que sane a mi esposo o que sane a mi esposa, ¿sí? O que mi hijo sea de esta forma. Que sea de esta forma para que, ¿qué? Para que yo crea. Le empieza a pedir a Dios señales. Le empieza a pedir a Dios que haga milagros. Pues Dios no está a tu disposición para hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Lo único que tienes que hacer para ser salvo es creer en Él, pero Él no va a hacer algo maravilloso para que tú digas, sí es cierto, ahora voy a creer. No, no. Y tristemente mucha gente, igual vuelvo a repetir, puede venir a la iglesia para decir, no, pues ya empiezo a venir a la iglesia para que ya mis hijos ya no anden en las drogas. Ya vengo aquí a la iglesia para que mi esposo deje el alcohol y me deje de pegar. Ya vengo aquí a la iglesia para que mi matrimonio cambie. Ya vengo aquí a la iglesia porque, híjole, ando sin trabajo y pues ya si me acerco a Dios, pues sigo, o sea, esperan primeramente el milagro, ¿sí? Y mucho antes de querer creer en Jesucristo. ¿Sí me explico? Tristemente, esta multitud se acercó con muy malas intenciones al Señor Jesús y tristemente falsos creyentes, ¿sí? Falsos discípulos, o podríamos decir hoy, falsos cristianos, se pueden acercar a las iglesias o se pueden acercar a Dios con esta intención. No, casi le dirían, no, Señor, aquí primero el milagro y después creo en ti. No, primero dame y ya después yo te respondo. ¿Sí? Primero tú, Señor, y después yo. No, 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 no. Estás muy equivocado si piensas de esa forma. Estás muy, muy equivocado. Y versículo 31, fíjense cuál es su argumento. Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Prácticamente, ¿qué es lo que les están diciendo? ¿Cuál es la señal? O sea, ellos le estaban diciendo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal vas a hacer para que nosotros te creamos? ¿Qué vas a hacer? ¿Y cuál es el argumento que pidieron ellos? Pues nuestros antepasados comieron maná. ¿Tú puedes hacer que otra vez caiga maná? Así ya no trabajo, así ya no puedo hacer yo absolutamente nada y simplemente voy a esperar que todo me caiga del cielo. ¿Sí? Y tristemente podemos hablar hasta mal de muchos cristianos que lamentablemente todo esperan que les caiga del cielo. No voy a trabajar, no todo. Yo espero en Dios, yo confío en Dios y todo. Y esperan que caiga siempre ese maná.
esa fe que ellos piensan y presumen que tienen es una fe falsa, porque así no son las cosas. ¿Sí? Lo hizo con el pueblo de Israel, pero ellos estaban en el desierto. ¿Sí? Y estaban como nómadas, moviéndose. No podían sembrar, no podían hacer muchas cosas. ¿Sí? Por eso el Señor los alimentaba con maná. Pero estos ya estaban establecidos, ya estaban en la tierra prometida. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Trabajar y dedicarse a las cosas que tenían que hacer. Pero ellos que querían otra vez, pues Señor, pues ayer nos alimentaste, ¿no? Pues hoy, pues, ¿cómo ves? Como que ya hace hambre, ¿no? Otra vez. ¿Qué te parece? ¿Tú puedes hacer lo mismo que hizo Moisés? ¿Y qué dicen? Moisés les dio de comer pan del cielo. ¿Sí? A ver, tú eres como Moisés. Te tenemos en alta estima. Tú eres el profeta. ¿Qué decían en el versículo 14? No hay duda de que es el profeta que esperábamos. Ándale, no desilusiones a tus fans, Jesús. ¿Sí? No te ganes nuestros dislikes, casi, casi. ¿Sí? Tienes muchos likes. Jesús, por favor, sé, danos de comer. Versículo 32 dice, otra vez Jesús les respondió, les digo la verdad. Otra vez, haciendo alusión Jesús a la verdad, no fue Moisés que les dio el pan del cielo. Ahí les está haciendo esta aclaración. Jesús no tenía ningún poder. Moisés no tenía ningún poder. Moisés no tenía ningún tipo de algo esotérico, especial, mágico, para que él haya hecho bajar el maná. Moisés no fue quien dio el pan del cielo. Y después dice, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece, y otra vez con mucha paciencia, el Señor Jesús les dice lo siguiente, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y este concepto en el cual Jesús se pone ahora como el pan del cielo, recordemos que habla acerca de que Jesús, siendo Dios, se despojó y se hizo hombre. Él fue el único que bajó del cielo. ¿Sí? Entonces, Jesús toma esa figura de pan y se la apropia a él. Versículo 34 dice, Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Otra vez, esta multitud podemos ver que era una multitud con muy buenísimas intenciones, pero los discipulazos de Jesús eran completamente este tipo de personas que realmente amaban y honraban y querían servir a Dios y querían seguir a Jesús con toda su alma, con todo su corazón, que amaban a Dios completamente con todo su ser. No. Ellos seguían buscando estos falsos creyentes, estos falsos discípulos, estos falsos cristianos, bueno, todavía en sí, no meramente como cristianos, pero estos falsos discípulos, ¿sí? Le dijeron, danos ese pan todos los días, ¿sí? Versículo 35, Jesús les volvió a responder, yo soy de pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y versículo 36 dice, pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Otra vez recordamos, ¿por qué esta multitud estaba con Jesús? Porque veían sus maravillas, los acababa de alimentar, ¿sí? Por eso estaban con Jesús, porque para ellos no había duda de que Jesús era una persona especial, era una persona que hacía milagros. Pero tristemente el Señor Jesucristo les está diciendo, pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Y tristemente así hay muchos cristianos o hay muchas personas que se acercan a Dios o que se acercan y llegan a nuestras iglesias con ciertas intenciones en las cuales honestamente nunca han creído en Jesucristo a pesar
de que ellos puedan ver el testimonio de las demás personas, a pesar de que conozcan a Dios, estén conociendo a Dios a través de su Biblia, ellos aún no han creído en el Señor Jesucristo. ¿Me explico? Y esto es algo bien, bien tremendo. Porque cuando el hombre es muy emocional, pues tristemente se acerca a Jesús, se acerca a Dios de una forma que emocional. ¿Sí? Y cuando se basa solamente en lo emocional, ¿eso será realmente creer de una forma verdadera en Jesucristo? No. Las emociones, antes de acercarte a Dios, te alejan de Dios. ¿Sí? Te alejan de Dios. Entonces, mucha de esta gente, mucha de esta multitud se acercó a Jesús de esta forma. ¿Sí? Bueno, ya después el Señor Jesucristo habla lo que es este pasaje, ya lo habíamos visto en otra, lo que es del versículo 36 al 40, Jesús habla acerca de la promesa de que todas las personas que se acercan a Él es porque Dios los ha enviado, y dice, versículo 39, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Y versículo 40 dice, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. ¿Qué es lo que está insistiendo Jesús? Primero es cree, primero es cree. Sí, yo soy la salvación, yo soy el pan de vida. Sí, antes de todas las cosas, antes de que te embutas otro bocado de mí, cree primero en mí. Cree en aquel que el Señor Dios ha enviado, que soy yo el pan de vida, que soy yo el camino, la verdad y la vida. Y no solamente el creer, sino el que nosotros tenemos una esperanza de ¿qué? De que así como Él un día va a venir, Él también nos va a resucitar en el día postrero. ¿Qué les está hablando? El tema de la salvación. Perdón, el Señor Jesucristo sigue abundando sobre el tema de la salvación. Versículo 41 dice lo siguiente: entonces la gente comenzó a ¿qué? A murmurar en desacuerdo por lo que él había dicho. Yo soy el pan que descendió del cielo. El versículo 42 dice, ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Entonces, Jesús para estas personas sí era conocido, ¿sí? Jesús no está hablando con personas que no lo conozcan, ¿sí? Muchos de ellos, así como pudieron haber sido sus vecinos, de niños Jesús pudo haber jugado con muchos de ellos, ¿sí? Con sus hermanos, etcétera. Lo tenían identificado muy bien. Y 43 dice, Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga. Ahora, algo que quiero aclarar. Hay mucha gente que cuando lee este texto y dice, bueno, y más atrás, que dice, es que cuando habla de que nadie viene a Jesús si el Padre no se lo envía, muchos dicen, ya ves, ahí está lo de la teología reformada, la predestinación, porque el Señor dice, tú te vas con Jesús, vete para allá, ahí está Jesús, vete para allá, tú ni lo voltees a ver, tú te vas al infierno. ¿Sí? Eso de que Dios decide, tú eres salvo, tú te vas al infierno, tú eres guapo, te vas al cielo, tú eres feo, te vas al infierno. O sea, de esa forma piensan que es lo que decía el hermano, predestinación, lo que es esta teología reformada, lo cual no tiene mucho apoyo bíblico o no tiene nada de bíblico. ¿Por qué? Porque aquí este pasaje mismo, la misma Biblia, que es la verdad, nos explica a qué se refiere. Dice, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nuevamente está hablando acerca de esa promesa. 45.
como dicen las Escrituras, Jesús está citando las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Pregunta, ¿cómo enseña Dios? ¿Cómo nos podría enseñar Dios? ¿A través de qué? A través de su palabra. A través de su palabra. Y después dice, todos los que escuchan al Padre, ¿cómo podemos escuchar al Padre? Nosotros, a través de su palabra. Y después dice, y aprenden de Él. ¿Cómo podemos aprender de Él? A través de su palabra. Y después dice, vienen a mí. ¿Se dan cuenta? No es de que el Señor, de que Dios diga, tú vete ya con Jesús y mira, tú vas a ser salvo, vete con Él. Mira, no te le despegues, ¿no? Casi. Ay, pégate y no te zafes de Él y Él te va a resucitar. Y así como dicen en la predestinación. No, aquí está diciendo que la persona a la cual Dios instruye a través de su palabra, ¿sí? Y a través de su palabra, también en el caso del Antiguo Testamento, ¿qué vemos? Que Dios iba a mandar ¿a quién? A su Mesías. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer? Iban a creer, iban a ser enseñados por Dios, iban a ser, iban a entender que Dios iba a mandar a un Mesías, ¿sí? Iban a aprender de él y que cuando vieran que Jesucristo es la promesa de Dios cumplida, ¿qué era lo que iba a hacer la gente? Se iba a acercar a Jesús. ¿Me explico? No de una forma predestinada, como dice la teología de la predestinación, sino es como todos nosotros o como en el Antiguo Testamento, así estaba. A través de la Biblia, Dios habló acerca de aquel que iba a venir y cuando vino, simplemente las personas se acercaron a Jesús. O también muchas veces, como hemos escuchado que dicen, no, pues es que está bien, Dios enseña a todos, ¿no? Bueno, se sacan esto de otra forma de Dios sí le muestra a algunos su verdad y por eso es que ellos sí se acercan y por eso otros también tenemos ese concepto de que están cegados espiritualmente, ¿no? Pero aquí también incluso en este mismo capítulo podemos ver que Cristo Jesús les enseñó, o sea, y ellos entendían, ellos comprendieron que lo que Jesús le quería decir, que él era el único camino, ellos lo entendieron. Mas, sin embargo, lo que no quisieron hacer fue creerlo. Entonces, podemos ver que mucha gente sí entiende el plan de salvación, sabe que intelectualmente lo entiende, o sea, entiende cuál es el proceso, mas sin en cambio no lo acepta, lo rechaza, y por eso es que no se acercan a él, pues, ¿sí? Así es, ¿no? Y cuando dice, bueno, regresando un poquito en el versículo 30, cuando dicen, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. Actualmente mucha gente dice, ¿y por qué Dios no se aparece así nada más de repente y nos dice, aquí estoy? O sea, si eso fuera realmente garantía de que si Dios al presentarse, mucha gente se va a convertir, yo estoy seguro de que Dios lo haría. Pero como la gente no va a creer, a pesar de que Él se presente, ¿para qué hace semejante espectáculo? ¿Sí me explico? Y otra vez, como lo he dicho, no está Dios al contentillo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros veamos cómo el Señor Jesucristo, menciona aquí, todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Dice, no es que alguien haya visto al Padre, dice, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. ¿Sí? Versículo 47. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Nuevamente, ¿en qué está siendo enfático el Señor Jesucristo? En el tema de la salvación. Crean en mí, ¿sí? Porque hasta ahorita prácticamente Jesús les podría estar diciendo, no me están mostrando que realmente son verdaderamente mis discípulos, ¿sí? No me están mostrando que realmente me aman, no me están mostrando que realmente me siguen a mí por la salvación. Ustedes lo que quieren es todo el rollo de las bendiciones, ¿sí? Pero no me están siguiendo a mí para salvación, ¿sí? Versículo 48. Si yo soy el pan de vida,
sus antepasados comieron maná en el desierto, bueno, etcétera, etcétera. Versículo 52. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su sangre, su carne, perdón? Se preguntaban. Por eso Jesús volvía a decir, otra vez los escuchaba. Algunos decían, sé discreto en tus palabras, ¿no? Pero parece que lo decían muy enfrente de él, ¿verdad? Y él los escuchaba. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Nuevamente, ¿qué tema está abordando Jesús? La salvación. Pero todo el que coma mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Nuevamente, da vida eterna. Habla acerca también de la resurrección en el día final. Y 55 dice, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. ¿Sí? El tema es salvación. Yo soy el pan de vida. Y cuando Jesús habla acerca del pan y habla acerca del vino, sabemos a qué nosotros, ya gracias a Dios, sabemos a qué se está refiriendo, a que su cuerpo iba a ser molido, iba a ser sacrificado, que iba a derramar su sangre. ¿Para qué? Para presentarse como ese cordero ante Dios para perdón de nuestros pecados. Él mismo ya lo estaba anunciando. Versículo 59 dice, Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. ¿Sí? Y versículo 60 dice, muchos de sus discípulos decían muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. Ahora lo interesante es de que hasta en este versículo 60 todavía Jesucristo los consideraba como, o el escritor de Juan lo consideraba a estas personas como ¿qué? Sus discípulos. ¿Sí? Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. ¿Sí? Y tristemente esto no está muy lejos en cuanto a muchas cosas que también nosotros podríamos estar enseñando, ¿sí? Que muchas veces, ¿cómo? O sea, cuando inclusive damos nosotros el plan de salvación, mucha gente, ¿qué es lo que dice? Tampoco nada más así creer y ya. Es difícil para la gente, que no tengo que hacer esto, o inclusive aquí nos han venido a preguntar y cuánto nos cobran por bautizar, o cuánto nos cobran por casar, o cuánto nos cobran, no, además, ni hacemos eso y mucho, bueno, sí lo haríamos, pero con la gente de aquí, ¿no? Pero alguien que así nada más viene así como si fuéramos una iglesia así de paso, pues no lo hacemos, ¿verdad? Porque no conocemos a la gente, ¿sí? Pero hay mucha gente que no entiende las cosas de Dios y les es muy difícil. Y tristemente aquí, como dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿A quién les está diciendo? A toda esa multitud, ¿sí? A todos estos que se decían que sus discípulos, porque todavía no ha cortado este diálogo, ¿sí? Y versículo 61, perdón, 62. ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Y recordamos que en Hechos es lo que los apóstoles pudieron ver, que el Señor ascendía y que un ángel les dijo, no se preocupen, de la misma forma que lo vieron irse, de esa misma forma lo van a volver a ver cuando Él venga. ¿Sí? Entonces, mismo Señor Jesucristo está tomando, como que hablando de lo que va a pasar más adelante. Dice, y pues prácticamente dice,
Él mismo está dudando de que la gente iba a creer. Versículo 63 dice, solo el Espíritu da vida eterna. Y ahora gracias porque nosotros ya lo entendemos y sabemos que si el Espíritu Santo no nos convence de pecado, pues no podríamos aceptar a Jesucristo. Si no tuviésemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, el día de la redención, como dice aquí que el Señor Jesucristo nos resucita en el día postrero, no podríamos nosotros ser salvos. ¿Sí me explico? Así, solo el Espíritu da vida eterna. Y después dice, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Prácticamente cualquier esfuerzo humano que uno podría hacer no vale para absolutamente nada. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, le estoy en 60, no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Sí? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Tengo que hacerla y cumplir la ley? Tampoco. Simplemente tengo que creer. Versículo 64, perdón. Pero algunos de ustedes, dice que no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Versículo 65. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. De otras palabras, una persona que no se ha metido en su Biblia, que no ha estudiado su Biblia, que no ha visto las promesas de Dios en la Biblia, que no espera que no le crea a Dios de la Biblia, pues es lógico que al verme o al quererse acercar a mí, pues no va a creer. ¿Sí me explico? Sí, porque como dice Romanos, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, una persona, si no escucha el mensaje de salvación, si no escucha el mensaje de Dios, no puede ser salvo. El versículo 66, aquí vemos el gran resultado de estos grandes discípulos. Dice, y a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. ¿Sí? ¿Cuál era el título de esta enseñanza? Que la verdad no la puede poseer un pseudo creyente, un falso creyente, porque la verdad puede ser muy dura para él, porque un falso creyente, ¿de qué forma va a buscar a Dios? De una forma interesada, de una forma no honesta, de una forma no verdadera. Él se acercará a Dios con mentiras, con engaños, ¿sí? Pero no de una forma verdadera, porque a la verdad, la mentira jamás la va a vencer. Y a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. 67. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ahí me quiero quedar. Si nosotros recordamos en Mateo, creo que Mateo capítulo 13, dice que Jesús subió al monte para orar y después de que oró, eligió a sus apóstoles, ¿sí? Pero aún así había muchos más discípulos, ¿sí? Recordemos que mandó a sus 12 a predicar el evangelio y todo, a hacer milagros, a sacar demonios. Y después el Señor Jesucristo eligió ¿a qué? A otros 70. ¿Sí? ¿Qué iban a hacer? Predicar las buenas nuevas, sacar demonios, curar a los enfermos, hacer milagros. Esos 70. ¿Sí me explico? ¿Y dónde estaban aquí estos 70? Se fueron. Solamente se quedaron los 12. ¿Dónde estaban esos 70? Pongan ustedes, bueno, ok, uno entenderá, se fueron los 5,000, los 10,000, los 20,000. Pero ¿y los 70 que también predicaron, que también hicieron milagros, que también sanaron? ¿Dónde están? También se fueron. Y eso también creo que nos tiene que llamar mucho la atención. Porque hay muchos que inclusive podrían decir que son creyentes
y podrían estar predicando el Evangelio, ¿sí? Podrían estar haciendo muchas cosas según el nombre de Dios, ¿sí? Pero realmente no son verdaderos discípulos. Realmente la verdad del Evangelio no está en ellos. ¿Me explico? ¿Sí? Y es ahí donde inclusive muchos, inclusive si pensamos un poquito otra vez en los 70 que no están aquí, y cuando Jesús dijo, porque en aquel día muchos dirán en mi nombre, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos esto. Y el Señor Jesucristo, ¿qué contestó? Yo les diré en aquel día, no los conozco. ¿Sí? Si se dan cuenta, eso es bien importante, el poder saber y establecer que la salvación es lo más importante en lo cual nosotros, cuando nos acercamos a Dios de una forma honesta, lo primero que tenemos que buscar es eso, nuestra relación con Él, nuestra salvación, que nuestros pecados realmente hayan sido perdonados delante de Dios. No por las cosas que Dios nos pueda, no, sino por Él. En este pasaje, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo estuvo insistiendo? En la salvación. Antes de las bendiciones, primero está la salvación. Si no hay salvación, no hay lo demás. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y aquí, otra vez, y a partir, versículo 66, y a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Después de haber tenido una mega iglesia, por decirlo así, de 20,000, el Señor Jesucristo, por su prédica, ¿a cuántos se quedaron? 12. ¿Eso qué me podría dar a entender aquí como pastor, como líder, o nosotros como iglesia? ¿Que nuestro éxito puede ser medible por el número de personas que nos congreguemos? No. ¿Sí? ¿Para qué queremos aquí 80,000 personas? ¿Sí? Si sabemos que muchos de ellos ni creyentes son. ¿Para qué queremos aquí, pongan ustedes, 300 personas? Si tristemente sabemos que muchos de ellos, aunque salgan y prediquen el Evangelio, aunque salgan y supuestamente hagan cosas para trabajar para Dios, no han creído ni tienen la salvación. ¿Sí? Y es donde muchas veces ahí está esa confusión de que, es que entonces perdió su salvación. No, la salvación no se pierde. En el verdadero creyente, el verdadero creyente jamás pierde su salvación y su vida es transformada porque realmente tiene un verdadero vínculo con el Señor Jesucristo. Pero cuando no has creído, ¿sí? Cuando no eres salvo, pues lógicamente piensas y vives según como cristiano. Sientes que vives como cristiano, pero realmente no has creído. ¿Sí? Realmente no has creído. Y, si y te vas al mundo y todo, pues te vas al mundo porque eres del mundo. ¿Me explico? ¿Sí? No perdiste la salvación, más bien porque nunca la tuviste. ¿Sí? Y eso es algo que debemos de reflexionar. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Y 69 dice lo importante, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué estaban declarando acerca de Jesús? Que Él era su medio de salvación y creían en Él y sabían y entendían que el único camino para llegar a Dios era, ¿quién? Jesucristo. Porque Él era el que tenía las palabras que dan vida eterna, ¿sí? Y que ellos creían y sabían y estaban completamente seguros de que Jesús era el santo, el Mesías, el escogido, el camino para llegar a Dios y que no hay absolutamente
Nada. Le pidieron, o Pedro acaso dijo, no, pues sabemos que pues contigo comemos, o sabemos que contigo tenemos todas las bendiciones de Dios. No. ¿Qué contestó Pedro? Sabemos y entendemos que nuestra salvación es por ti, por nadie más, sino por ti. Pero tristemente, en el versículo 70 dice, entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. ¿Sí? Y la palabra diablo es como traidor, difamador, eso. Entonces, el versículo 71 dice, y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12. Él también se quedó, ¿sí? Él también se quedó dentro de los 12. Él no se fue. Él se siguió quedando con Jesús. Dice, quien más tarde lo traicionaría. Entonces, no solamente hay en iglesias donde los pastores sufren ese tipo de traiciones muchas veces de parte de sus feligreses, ¿no? También el Señor Jesucristo tristemente vio cómo mucha gente se le fue, ¿sí? ¿Pero por qué él era malo? No, porque no entendían la verdad, no entendían el mensaje, no entendían el mensaje de salvación, ¿sí? Y aún así se quedó con la minoría, ¿sí? Con los que sí estaban creciendo, con los que sí estaban creyendo, con los que sí tenía una relación estrecha. Y a pesar de eso, Dios tampoco, Jesús no corrió a Judas. Ya alguna vez, el año pasado, hablamos acerca de Judas. Inclusive decíamos que Judas hasta pudo haber sido uno de los mejores apóstoles. Sí, es cierto, entregó a Jesús y todo, pero después pudo haber habido, si él hubiese entendido realmente este Jesús como lo entendió Pedro, él en agradecimiento, a pesar de que lo traicionó, él pudo haber sido un muy buen apóstol. Pero tristemente nunca creyó en Jesucristo, ¿sí? Nunca creyó lo que Jesucristo era y se quitó la vida, ¿sí? Tristemente, Judas se quedó todavía esperando a ver qué más podía adquirir, ¿no? Y ya vimos que inclusive sí usó esa traición en contra de Jesús para poder adquirir cierta ganancia. Pero bueno, podemos ver con este pasaje tristemente cómo la verdad de Dios no puede vivir o se repele con un creyente o pseudo creyente. ¿Sí me explico? Un verdadero creyente siempre tendrá la verdad. La verdad de Dios estará en su vida, pero cuando no es un verdadero creyente, siempre estará peleándose con la verdad. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.